Superman es una película que desde antes de su lanzamiento ya estaba dividiendo a la gente, y hasta la fecha continúa haciéndolo. Y mi primer pensamiento al terminar de verla por primera vez fue que esto derivaba de la carga política con la que la película cuenta. Pero conforme la gente la ha visto, y más reacciones, reseñas y momos de esperanza aparecían, me cuestioné si la película es tan buena como lo mencioné en la reseña que YouTube se rehúsa a publicar, o si es peor de lo que recordaba al momento de hacerla. Así que la volví a ver y después de salir de la sala del cine, la película me agradó aún más, pero logré ver con más claridad los problemas que tengo con ella. Esta cinta es una película que desde que salió quería comentar a detalle, pero por respeto a mis 10 suscriptores decidí evitar en mi primer reseña. Así que ahora que la página me ha dado una excusa para entrar en detalle y volver a hacerla, 2 veces no les advierto de spoilers. Resumiendo mi reseña original, a pesar de no estar muy familiarizado con el personaje de Superman como tal, consideré que la película se sentía como ver un cómic en la pantalla grande con la cantidad de eventos y personajes que aparecían, lo cual es su mayor atributo y su mayor defecto en mi humilde opinión. Pero de manera general la película me gustó. No me encantó como otras obras de James Gunn, pero me pareció un sólido comienzo para el DCU, o DCCU. Y después de verla de nuevo, creo que logré determinar 7 grandes defectos que la película tiene. Y aquí se los compartiré. Es su culpa por darle clic al video. La película abre con un texto utilizando el número 3 de una manera muy ingeniosa, parecido a lo que 28 años después hizo con el número, así es, 37. Pero justo ahí la cinta comete su primer pecado. Me pareció interesante el desglose de 3 siglos, 3 décadas, 3 años, pero después dice que Superman detuvo una invasión hace 3 semanas, que hace 3 horas se madrió a un marín espacial, y hace solo 3 minutos le partieron su madre. Así que solo lo vemos caer en la Antártida sin haber visto nada de la pelea mencionada. A mí particularmente no me molestó tanto no haber visto 3 horas de una pelea como a mucha gente, pero concuerdo con que la película se hubiera beneficiado más al omitir esta información para cuestionarnos qué o quién fue capaz de dejar a Superman en ese estado. Lo cual es contestado un par de minutos después, razón por la cual me parece un poco redundante. De nuevo no tuve tanto tema con ello, pero comprendo la queja. En ese punto Clark llama a Krypto y el Khan lo madrea un poco más antes de llevarlo a la Fortaleza de la Soledad, donde los Superbots lo atienden, curándolo lo suficiente como para volver a la pelea. Ambas escenas me molestan un poco porque en una considero que el humor Gunn hace que la primera dure un poco más de lo necesario. Entiendo que es un perro y ellos para nada obedecen cuando necesitas que lo hagan, especialmente uno con tan pocos límites como Krypto. Pero ¿no hubiese sido un poco más ameno comenzar la película con un Krypto que no dejara de lengüetear a un agonizante Clark como si él deseara sanar sus heridas de algún modo? En vez de... Y la segunda contiene un diálogo que me pareció innecesariamente grosero. Me recordó a esa noticia donde se reveló que decirle gracias a ChatGPT le cuesta millones a la compañía, porque después de que Clark les agradece a los robots por cuidar de él, uno de ellos hace el esfuerzo de recordarle a Clark que no diga eso porque son robots, que no pueden sentirse agradecidos. Lo cual comprendo que es para contrastar las personalidades entre todos estos robots, pero dije... ¡Eso no era necesario! Simplemente sentí que en ambas escenas el guión estaba haciendo sufrir a nuestro protagonista más de lo necesario. Porque... después Clark vuelve a la pelea, le vuelven a partir su madre aunque la gente intenta ayudarlo, pero luego el Space Marine se va y aterriza a 10 kilómetros fuera de Metrópolis, con rascacielos aún asomándose, donde sin duda alguna las plantas superiores lograron ver a este villano aterrizar. Pero bueno, y se revela que el sujetillo es Black Noir, de la serie de Amazon Prime The Boys, quien obviamente trabaja para Lex Luthor. Yo no estaba familiarizado con el personaje de Ultraman, bueno, el de DC, vean Ultraman Rising, pero desde el momento que lo vi escoltando a Clark en ese traje de Spider-Man Noir, supe que era otra versión de Clark, aunque mi apuesta era en Bizarro, pero tan perdido no estaba. Esta no es una queja, solo quería colgarme esa medalla. Para este punto la película se enfoca un poco más, introduciéndonos a su vida de civil junto al resto del Daily Planet y su relación con la reportera Lois Lane, aunque tengo un verdadero tema con el hecho de que Superman torturó a alguien. Sé que fue con un cactus de espinas pequeñas, pero es algo que definitivamente no vería la encarnación de la esperanza hacer. Y de igual forma, la manera infantil en la que Clark reacciona al final de la entrevista que le otorga Lois tras escuchar su hashtag, me dejó un mal sabor de boca desde la primera vez que la vi. Pero al menos esa escena cementa sus valores como el hombre del mañana.
Sé que su inclusión solo fue para sacar un par de jajas de la audiencia cuando se revela el origen del hashtag, pero para nada veo a Clark Kent reaccionando de esa manera en ambos casos. Y justo después Lex entra a la Fortaleza de la Soledad. No lo sé, banda, pero el hecho de que la ingeniera no solo pudiera recuperar un, llamémosle video, transmitido por tecnología alienígena sumamente avanzada, sino que también supiera lo que se decía en ese video desde el inicio para darle el pitazo a Luthor, me pareció extremadamente perezoso por parte del guión. Lo entendería un poco más si Lex hubiera contratado a cientos de lingüistas y después todos ellos llegaran al consenso de que efectivamente el mensaje demuestra que Kal-El fue enviado a la Tierra para conquistarla, lo cual hubiera tenido un mayor impacto e inclusive llegaría al mismo punto al que llega la historia, pero hubiese sido un poco más genuino. Creo que esto por sí solo tenía un inmenso potencial, pero también considero que esto únicamente hubiese funcionado si ya lleváramos más películas dentro de este universo y estuviéramos más familiarizados con este Superman. Algo así como el Capitán y Iron Man en Civil War. La escena del Kaiju para establecer a la Justice Gang y la manera contrastante de actuar entre ellos y Clark, joyita la verdad. Me hubiera gustado que la película hubiese comenzado así, pero entiendo que se tenía que introducir primero al martillo de Bora Bora para que el conflicto político continuara desarrollándose en el fondo. Todo en esta escena es un acierto, y me llena de esperanza. Desafortunadamente, después de derrotar al Kaiju, todo el mundo, con excepción de la gente de Yarhampur, se pone en contra de Superman tras ver un video en Adonaico con subtítulos a pesar de sus acciones a lo largo de estos 3 años. No sé, simplemente creí que habría más banda defendiendo a Superman. Sobre todo porque el video acusándolo de querer conquistar la Tierra está en una lengua alienígena, sin una manera de comprobar que la traducción es veraz. Pero al menos al entregarse Superman, la película ajusta la posición en su silla para concentrarse de una manera que la esperanza vuelve a brotar. Lex comprueba que no solo es un villano, sino un hijo de perra con una actuación impecable de Nicholas Hoult. Lois brilla como la mejor periodista que tiene el Daily Planet. Jimmy Olsen gana su lugar como un personaje merecedor de su propio póster. La Justice Gang nos recuerda que existe y que Mr. Terrific es parte de ella. Personaje que realmente me sorprendió lo mucho que me agradó. Aunque siento que a partir de que logra abrir el portal, su carácter cambia un poco para poder hacer más chistes. Y honestamente, no vibré con esa decisión. Así como no vibré con el pequeño bebé hecho por CGI. No llega al grado de los bebés de Flash porque además él es verde. Toda esta secuencia se siente muy confusa con Clark y él rodando en un río de cubitos de Minecraft, mientras la cámara se cierra en este bebé computarizado. Pero entiendo que ese fue el sentimiento que el director quiso darle a esa secuencia, así que no me voy a meter mucho con ella. Con quien sí vibré sorprendentemente fue con Metamorfo. No aparece mucho en la película, pero su personaje me pareció muy especial, tanto en diseño como personalidad. Y no fue difícil que destacara siendo así y siendo un panecito de Dios. Al igual que los padres Kent, quienes le comprueban a Lois y al público porque este Superman actúa de la manera que actúa. Mi kriptonita son las escenas de padres e hijos y no puedo negar que sentí mis emociones desbordándose por mis ojos las 2 veces que vi sus escenas. Y finalmente tenemos el conflicto final donde la Tierra está dividiéndose en 2 mientras hay una guerra al otro lado del mundo. A pesar de que la acción en esta secuencia me parece una de las mejores que he visto en un producto de Superman, no sentí ese hype por estar combatiendo a los jefes finales de la película. Tal vez porque Clark no está combatiendo al villano de la película, sino a sus minions. Pero al menos la fotografía compensa ese vacío emocional. Ya cuando Clark se enfrenta cara a cara a Lex, sentí que el monólogo de ambos, aunque muy bien actuado, estaba medio forzado. No llegó al grado de tiene que ser mejor, senador, pero tampoco creí que ambos personajes habían ganado el permiso para monologar. La primera vez en la sala tuve más problemas con esto que en la segunda, pero con lo que sigo teniendo problemas es que Clark no agarra a Krypto mientras ataca a un humano. No digo que Clark no hiciera nada al respecto, pero es como esas madres que siguen intentando dialogar con sus hijos cuando los niños están a punto de incendiar el supermercado. Pero aquí es un animal que fácilmente puede destrozarle los huesos a Lex. Una mordida inesperada lo entiendo, pero Clark se tarda demasiado en convencer a Krypto de que suelta a Luthor. Pero de ahí en fuera la película es bastante sólida. Adoré a David Cornswet como Superman, aunque me hubiese gustado ver más de Clark. Rachel Brosnahan como Lois me encantó, y me pareció interesante que Lois y Clark aún estuvieran en el proceso de ser algo, en vez de verlos salir o ya establecerlos como pareja. Amé la corrección de color de esta película, así como su banda sonora. No es mi secuencia musical favorita, pero la escena de Mr. Terrific también fue divina. Disfruté bastante el universo en el que James Gunn ha introducido al Hombre de Acero, y espero con ansias lo que DC Studios tiene para la Mujer del Mañana. En fin,
Comenten lo quisquillos que soy y lo poco que entiendo al personaje de Superman. Denle like si les gustó el video, y si no también. Suscríbanse para más reseñas mal hechas, y nos vemos en la próxima función.